vamos a hablar acerca de sustancias psicoactivas en el servicio de urgencias. El día de hoy la charla está a cargo de Natalia Aldana y de Jessica Nurulman y el tutor académico que, por cierto, agradecemos profundamente y le damos la bienvenida a nuestro grupo, al doctor José Mota. Es un gusto contar con nuevos residentes, además, conociendo la calidad de residentes que son, siempre bienvenido a nuestro grupo, doctor. Y no siendo más, pues vamos a iniciar la charla. Nata, Jessica, el micrófono es de ustedes. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por asistir a esta charla tan interesante que pues es muy importante para todos como médico general y para saber manejar y remitir a tiempo. Mi nombre es Natalia Aldana, mi compañera es Jessica Nudelman, somos las dos estudiantes de octavo semestre y ya, continuemos. Bueno, este es como básicamente nuestro contenido, entonces primero les vamos a explicar el porqué de cada una de las sustancias que escogimos. Y ya puedes continuar, porfa. Entonces, hablando primero como de un poco de la epidemiología general en Colombia, pues hay un estudio del 2023 que habla sobre un panorama como más que todo global del consumo de las sustancias psicoactivas en Colombia en 2023, especialmente en adolescentes. Entonces, pues primero, pues vemos que el alcohol es la más consumida, después seguimos con el tabaco y el cigarrillo y después ahí empezamos con las sustancias que son ilícitas, que pues son las en las que nos vamos a enfocar porque digamos que como médicos generales pues hay poco conocimiento sobre el manejo y el abordaje de la intoxicación por algunas de estas, entonces pues nos pareció muy importante mencionarlas. Entre esas está pues la marihuana, vamos a hablar también de la cocaína, vamos a hablar del LSD como alucinógeno, de la ketamina y de las anfetaminas. Listo. Entonces, empezando con los alucinógenos, vamos a ver que todo alucinógeno es toda sustancia que nos puede provocar una alteración sensorial. Hay como tres tipos aproximadamente, pero las que más nos competen en el manejo en urgencias son las idolalquilaminas y esta tiene cuatro presentaciones comunes. Entonces, primero tenemos el LSD, que es el ácido D-lisérgico, que es el que más pues escuchamos. También tenemos la psilocibina y tenemos dos derivados de la triptamina, que son el DMT y el DET, que es la dimetiltriptamina y la dietiltriptamina. Bueno, hablando un poco del mecanismo de acción, vamos a ver que está muy relacionado con su estructura química. Su estructura es muy semejante a la estructura de la serotonina. Entonces va a tener un agonismo fuerte sobre el receptor de serotonina, específicamente sobre el receptor 5-HT2A, sabiendo que el receptor 5-HT2C tiene un efecto modulador, es decir, como un efecto contrario ante los efectos de estas sustancias. También va a tener un agonismo del receptor de dopamina. Esto también nos explica un poco cómo todas estas adicciones y dependencias que puede presentar el paciente ante estas sustancias y inhibe también en menor medida el receptor de glutamato NMDA. En cuanto a farmacocinética, como lo principal y lo que debemos saber es que se elimina vía hepática y se absorbe vía gastrointestinal el LSD. La psilocibina va a tener una vida media de aproximadamente 4 horas y una biodisponibilidad del 50%. Y el DMT, que es la dimetiltriptamina, la va a durar pues aproximadamente 30 minutos a una hora. Su efecto va a empezar al minuto de haberlo consumido y su efecto máximo va a empezar a los 2 a 5 minutos de haberlos consumido. Va a tener un metabolismo hepático y neuronal y una eliminación renal también. Bueno, ¿para qué se usaban los alucinógenos en un principio? Desde el siglo XVI se vienen usando para las ceremonias de poblaciones nativas, entonces como que los integraban muchísimo en estos rituales y más recientemente se ha usado sus formas sintetizadas para el manejo de la migraña. Entonces la ergotamina y los triptanes, que los escuchamos bastante, se usan para manejar la migraña.
Los síntomas de consumo, pues vamos a tener varios, bastantes, y más que todo en el LSD, va a ser como unos síntomas psicóticos como muy específicos, entonces el paciente va a presentar alucinaciones visuales con patrones coloridos y muy luminosos, que son como específicas de esta sustancia. Va a tener hiperansiedad, que va a ser súbita y aguda, va a tener paranoia, reacciones de pánico como en el efecto, comportamiento que puede ser riesgoso para tanto el paciente como para los demás. Va a tener reacciones de depresión o de disforia y digamos que pues se han registrado síntomas constitucionales, pero no tanto como los síntomas psicóticos. Dentro de los síntomas constitucionales, pues se registran las náuseas, la diaforesis, la midriasis, en menor medida, pues cefalea intensa y súbita, las mialgias, la fatiga y la alteración de la concentración, que es pues también algo muy neuropsicótico. En cuanto a la psilocina, pues lo mismo, alucinaciones, disforia o euforia, vamos a tener midriasis, serostomía, hiperreflexia, taquicardia, somnolencia, dolor abdominal o distorsiones de la imagen corporal. Entonces, lo que nos dicen es que en cuanto a distorsiones de la imagen corporal, el paciente lo que hace es verse más abombado, más ancho, más grueso, pues como que toda su imagen corporal se ve afectada y esto nos puede detonar como acciones que pueden ser más riesgosas y autolesivas para el paciente. En cuanto al DMT, se registra pues lo mismo, alucinaciones, pero se registra algo muy específico y es como esa sensación de viaje, que va a ser un viaje muy corto, pero también muy intenso. Va a durar entre 20 minutos a una hora, si es pues vía fumada, y pues sí es como muy específico de esta sustancia. Podemos presentar una hipertensión arterial, podemos presentar taquicardia, náuseas y emesis, y midriasis y diaforesis. Entonces, ¿qué complicaciones puede presentar nuestro paciente? La más grave va a ser el estado de coma, pero también puede presentar convulsiones a nivel neurológico, alucinaciones visuales que van a ser muy marcadas y muy exageradas, una depresión respiratoria que requiera intubación orotraqueal, taquicardia sinusal, que nos pueda llevar como a una taquiarritmia, pupilas reactivas a un estímulo, al estímulo de luz, que se mantengan midriáticas, emesis, coagulopatía, deterioro cognitivo o vasodilatación, que están menos registradas. En cuanto a la psilocina, pues una ansiedad en los dos, psilocina y DMT, pues se pueden, pues pueden presentar ansiedad severa o como ataques de pánico durante el efecto de la sustancia. Pueden presentar hipertermia, que es una complicación que se debe manejar inmediatamente porque o si no puede desencadenar más complicaciones orgánicas que son severas. En la psilocina puede presentar estatus epiléptico o taquicardia, hipertensión arterial y en el DMT deshidratación severa. Listo. En cuanto al diagnóstico, lo que las guías dicen es que es más que todo clínico, o sea, es una evaluación clínica de que el paciente consumió esta sustancia. Entonces, en cuanto a historia clínica y antecedentes, es full interrogatorio, evaluar, pues preguntarle al paciente qué consumió, si trae acompañante muchísimo mejor, pues que, cómo eran las circunstancias, cuánto consumió, cómo lo consumió, hace cuánto le empezaron los síntomas que los llevaron a consultar a urgencias, cuáles son los antecedentes en general del paciente y bueno, eso. Y la evaluación clínica, pues son como todos estos síntomas físicos y psicóticos que está presentando el paciente. Listo. Hay otros paraclínicos que digamos que nos sirven para descartar diagnósticos diferenciales, más no como diagnosticar como tal este consumo de intoxicación por alucinógenos. No son útiles para tratar, pero son importantes a la hora de manejar, como pues tener un abordaje integral de este consumo. Primero, la glucometría para descartar la hipoglicemia como causa de cualquier alteración del estado mental. Los niveles de acetaminofenisalicilato para descartar una congestión. Un electrocardiograma para descartar cualquier complicación cardíaca o pues porque específicamente los alucinógenos van a afectar en el sistema de conducción y se puede ver afección en el intervalo QRS. Hay un metabolito urinario del LSD que se puede tomar, pero esto ya es como con fines más que todo médico-legales.
¿Por qué? Porque se demoran mucho, a veces no lo tenemos disponible en el momento, pues en la urgencia, entonces se puede tomar, pero más que todo por lo que les digo, médico, con fines médico-legales, que es el 2-oxi-LSD. Listo. En el tratamiento, pues primero mantener un equilibrio electrolítico administrando líquidos y monitorizando pues constantemente al paciente. Se pueden dar antagonistas de los receptores de serotonina, pues no es muy común y no es como la primera línea del manejo, pero sí se podría dar evaluando al paciente. Si el paciente nos presenta una taquicardia o una hipertensión arterial súbita, lo que nos dicen es que la hipertensión va a resolver a corto plazo. Entonces se deben dar agentes intravenosos de acción corta como lo son el nitroprusiato y el esmolol. Si el paciente nos llega a presentar hipertermia, que es una temperatura mayor a 40 grados, pues es una complicación a la que le debemos correr sí o sí. Entonces, esta hipertermia se debe manejar con medidas físicas de enfriamiento. Entonces, poner al paciente en una tina muy, muy fría, o también esta hipertermia se produce por toda la agitación psicomotora que produce el alucinógeno. Entonces, no está como tal alterado el centro termorregulador a nivel central, entonces no están indicados los antipiréticos, que pues son los que actúan allá, pero pues allá no hay ninguna alteración. La alteración se da porque hay una agitación psicomotora y porque esa contracción muscular pues nos está llevando a la hipertermia. Lo que debemos buscar es una reducción de la temperatura menor de 39,4 grados. Si el paciente nos presenta el síndrome serotoninérgico, que ya muy bien lo conocemos, pues debemos dar una sedación, perdón, y un bloqueo neuromuscular de en intubación orotraqueal. También pues nos recomiendan el uso de ciprofloxacina a 12 miligramos bolo y después dar 2 miligramos cada 2 horas hasta que haya una respuesta en el paciente. Y pues también se recomienda prevenir la lesión renal por la intoxicación, dando furosemida, mannitol o bicarbonato. Listo. El Critical Care de toxicología nos da como estas indicaciones de cuándo mandar a la UCI a un paciente intoxicado por alucinógenos. Entonces, primero que requiera ventilación mecánica y que produzca una depresión respiratoria que nos mande a intubar. em, que nos produzca una hipertermia, que necesite medidas físicas de enfriamiento, que haya requerimiento de bloqueo neuromuscular porque hay una rigidez muscular, porque haya falla renal por la mioglobinuria, perdón, que haya crisis hipertensiva, que haya una arritmia maligna o que haya un un estatus epiléptico. Las indicaciones de egreso de la UCI, pues son varios criterios. Primero, descarte que no haya ninguna complicación ni a nivel cerebral, ni a nivel respiratorio, ni a nivel hepático renal, y ya. Que se normalicen los signos vitales y que no requiera soporte vasopresor, que haya una adecuada oxigenación y ventilación sin ningún tipo de soporte externo, y que se logre una temperatura menor a 39 grados, sin evidencia de daño en órgano blanco. Listo. La guía también nos habla de errores comunes en el manejo de pacientes intoxicados por alucinógenos. Entonces, que se haga un lavado gástrico, que es muy poco recomendado o pues muy poco hecho, de manera muy agresiva que produzca una agitación más severa de la que venía el paciente, de la que traía el paciente, que no se reconozca a tiempo la hipertermia y que no se trate a tiempo, que se usen beta bloqueadores para tratar como la taquicardia y la hipertensión, también están contraindicados, y que se usen inhibidores de la recaptación de serotonina, porque digamos que esto potenciaría aún más el mecanismo de acción de estas sustancias. Y ya, los puntos claves, lo que la guía nos dice es mantenga al paciente en un lugar tranquilo, en un lugar frío, y espere a que se le bajen los síntomas mientras lo monitoriza. Y ya, lo que les decía anteriormente, la hipertermia necesita como estas medidas físicas de enfriamiento, el bloqueo neuromuscular si es necesario, o también los antagonistas del receptor de la serotonina. Bien, listo. Ahora siguiendo con las anfetaminas. Ay. Entonces, primero el mecanismo de acción, ellos tienen un efecto indirecto, haciendo que aumenten las concentraciones sinápticas de las aminas biogénicas como la dopamina, norepinefrina y serotonina.
Eso genera una mayor liberación de las terminales nerviosas presinápticas y una menor recaptación desde la sinapsis. Vamos a ver un poco del mecanismo de neuronas dopaminérgicas. Entonces, en la normalidad, el sistema transportador de recaptación elimina la dopamina de la sinapsis. En cambio, cuando tenemos las metanfetaminas o las anfetaminas, lo que va a pasar es que se va a invertir la dirección del transportador de la recaptación de dopamina y esto provoca una liberación de la dopamina intracelular que hace que la dopamina ingrese a la neurona por difusión pasiva o por intercambio, y esto mejora la fosforilación del transportador de dopamina, inhibiendo la recaptación de dopamina en la sinapsis, y la consecuencia de esto es que va a disminuir la captación vesicular de dopamina y va a aumentar las concentraciones de dopamina citoplasmática. Si utilizamos dosis bajas, vamos a tener un efecto anorexigeno y vamos a tener una hiperactividad dopaminérgica que va a aumentar la actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens y va a generar un aumento del comportamiento locomotor. También va a haber un aumento de la dopamina en el cuerpo estriado, perdón, y esto va a generar un comportamiento estereotípico específico de la especie. Por ejemplo, en el humano es los movimientos repetitivos. Si utilizamos dosis altas de las anfetaminas o bajas de la MDMA, esto va a tener un aumento de la liberación de la serotonina y pues va a tener una alteración en la percepción, y también con la hiperactividad dopaminérgica vamos a tener una psicosis por el aumento de la concentración de la dopamina. El MDMA tiene un aumento en la concentración de serotonina en la sinapsis, y si utilizamos dosis altas o un uso prolongado de este, vamos a tener un deterioro de la memoria y una alteración en el rendimiento cognitivo. Se va a ver una toxicidad neuronal serotoninérgica y esto va a causar problemas psiquiátricos a largo plazo. La metanfetamina va a causar déficit neuroquímico persistente en las neuronas dopaminérgicas y en las serotoninérgicas. Entonces aquí está la farmacocinética. Entonces la anfetamina tiene un inicio de acción si es vía oral entre 20 y 60 minutos, si es inhalada es menos de 5 minutos, si es por insuflación es entre 5 y 10 minutos y si es intravenosa es en segundos o minutos, igual que la metanfetamina. En cambio el MDMA solo se utiliza vía oral y su inicio de acción es entre 30 y 60 minutos. La vida media de la anfetamina es entre 3,5 y 4 horas, la de la metanfetamina es entre 6 y 15 horas y la de la MDMA es entre 7,6 y 8,7 horas. La absorción de las tres es por el intestino delgado, la mucosa nasal y la alveolar, y la eliminación es renal. Al principio se había encontrado que esta servía para mejorar la congestión nasal. Luego se empezaron a hacer más estudios y se vio que también servían para la narcolepsia, la pérdida de peso por su efecto em, anorexígeno, para la depresión y para el TDAH. Ahora solo se utiliza para la narcolepsia y para la TDAH, y es el dextroanfetamina y la metilfenidato, que es el Adderall y la Ritalina, como las conocemos. Los síntomas de consumo que va a presentar el paciente es una hipertensión leve, una taquicardia sinusal, palpitaciones, euforia, midriasis. Pueden presentar náuseas, vómito y diarrea. Pueden tener bruxismo, trismo, rhabdomiólisis, que es más un hallazgo con los paraclínicos. Pueden tener rubor, diaforesis, excoriaciones, depresión, ansiedad y ataques de pánico. Las complicaciones que pueden presentarse por el uso de estas sustancias: primero es una crisis hiperadrenérgica, pueden tener una rhabdomiólisis, pueden tener un CID, alteración de la conciencia, hipertermia, que es un signo de mal pronóstico, y pues la muerte. En la toxicidad neurológica o psicológica pueden tener agitación, comportamiento violento, paranoia, alucinaciones, convulsiones, una hemorragia intracraneal, hiperreflexia o corea. En cardiovascular, lo más importante es tener en cuenta que pueden presentar taquiarritmias. eh, entonces, pues toca estar muy pendiente de eso en el momento que estemos en urgencias. Pueden tener trombosis, vasculitis, valvulopatías, isquemias, infartos, hipotensión. En la toxicidad pulmonar pueden tener un edema pulmonar cardiogénico o un síndrome de distrés respiratoria aguda, que son como dos cosas que pueden poner en riesgo al paciente. En gastrointestinal, en la toxicidad gastrointestinal, pueden tener una isquemia mesentérica, pueden tener una hepatitis secundaria a las anfetaminas.
Pueden tener una insuficiencia hepatorrenal, en la toxicidad metabólica pueden tener una acidosis, una hiperpirexia, una hiponatremia. En el genitourinario es importante tener en cuenta que la retención urinaria aguda es más secundaria a los síntomas que causa y no es secundaria, o sea, secundaria a los otros síntomas y signos que está presentando el paciente y no por el consumo de la anfetamina. Y pues pueden presentar alopecia y caries. El manejo, como pues ya lo dijo Natalia, es importante entender que normalmente uno no utiliza como pruebas específicas para cada sustancia, sino es más según la anamnesis y el examen físico que se tenga. Si el paciente presenta una alteración del estado mental, una taquicardia o fiebre, es importante pensar que puede ser secundario al abuso de las anfetaminas. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es la abstinencia del salicilato sérico, de la teofilina, del alcohol o de drogas hipnóticas o sedantes, y también puede ser por la tirotoxicidad. Entonces, por eso es muy importante tomar una TSH y una T4 para asegurarse que no sea algo de la tiroides y si sea por un consumo de anfetaminas. Es importante pedir una radiografía de tórax para descartar infección, es importante pedir un hemograma para la hemoconcentración y pues revisar que no tenga leucocitosis, los electrolitos para revisar que no tenga como hiponatremia, hipernatremia o hipercalemia, los gases arteriales, la acidosis metabólica o la alcalosis respiratoria. En el uroanálisis pueden presentar hemoglobina o mioglobulina, la creatinina quinasa y la troponina I se ven aumentadas en la rhabdomiólisis o en la isquemia cardíaca. Entonces es muy importante porque la rhabdomiólisis pues, es una de las complicaciones. Sí, las complicaciones. La función hepática es muy importante porque pueden presentar una hepatitis secundaria a las anfetaminas y pues la función lumbar o el TAC cerebral están recomendados solo dependiendo de la clínica del paciente. Lo primero que uno tiene que hacer, como ya lo hemos visto antes, es el ABCD, monitorizar al paciente y suministrar oxígeno. Si llega a presentar una temperatura mayor a 45, se recomienda utilizar la temperatura rectal porque es mucho más exacta. Si llega a tener una hipertermia, o sea, mayor a 39 grados, toca utilizar medios físicos y se puede utilizar una parálisis porque, por ejemplo, la rhabdomiólisis aumenta la temperatura. Si llegan a presentar agitación, se puede utilizar benzodiazepinas o aloperidol y para lograr tener un acceso intravenoso o para poder colocar intramuscular se pueden utilizar restricciones físicas. ¿En qué pacientes vamos a intubar? En los que tengan una hipoventilación, un reflejo respiratorio alterado, un control de comportamiento para lograr el control de comportamiento, si no se logra con las benzodiazepinas y con el haloperidol, y para el manejo de la intoxicación. Si llegan a presentar convulsiones, esto puede ser causado por la temperatura, entonces también se les da las benzodiazepinas y se pueden utilizar los bloqueadores neuromusculares para ayudar a disminuir esa temperatura. Si tienen un déficit neurológico o están en un estado de coma, toca sospechar una hemorragia intracraneal o un ACV. Y si llegan a presentar taquicardia sinusal, toca hacer una sedación y una reposición de líquidos y control de temperatura. Si llegan a presentar taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, un bloqueo AB o una prolongación del QT, toca hacer pues, la cardioversión, antiarrítmicos o desfibrilación, dependiendo de cuál sea pues, el ritmo que se vea. Si llegan a tener una hipertensión severa, recomiendo utilizar frente a la hipertensión severa más daño no el manejo inicial con lactato de Ringer o con solución salina. Si este no responde o no se ve una mejoría, se tiene que utilizar los vasopresores y para la rhabdomiólisis toca utilizar pues, la hidratación y el mantenimiento del gasto urinario, asegurarse que sí esté orinando. Pues acá están las indicaciones para la admisión a UCI. Entonces, que tenga una arritmia cardíaca clínicamente significativa, que tenga una isquemia cardíaca, que tenga esté en un estado de coma, que tenga una hipertensión severa, que tenga una hemorragia intracraneal, que tenga convulsiones, que tenga una agitación, que tenga una hipertermia o que tenga daño multiorgánico. Listo. Ahora vamos a hablar un poco de la cocaína. Entonces, primero, hablando un poco de la farmacocinética. Hay que decir que esta sustancia se absorbe muy rápidamente por las mucosas
y su inicio de acción va a depender como de su vía de administración. Entonces, cuando es vía intravenosa o vía inhalatoria, va a ser de 0,5 a 2 minutos, muy rápido. Y su vida media va a ser de 30 minutos aproximadamente. Cuando es por insuflación nasal, va a durar de 20 a 30 minutos en iniciar su efecto y su vida media va a ser de aproximadamente 1 hora. Cuando es por vía gastrointestinal, es decir, ingerido, va a empezar su efecto a los 90 minutos y su efecto va a durar de 2 a 3 horas. También se va a eliminar por vía renal. ¿Pasa, porfis? Listo. Su mecanismo de acción nos hablan de tres mecanismos específicos, dos muy importantes, que es primero el bloqueo de los canales de sodio. Esto va a producir de manera central un bloqueo en la conducción nerviosa. Entonces, esto nos habla también de estas propiedades anestésicas locales que nos da como la cocaína, y también como esta sustancia de coca. En cuanto a inhibición central y periférica, pues hablan mucho también y es muy importante tener en cuenta el efecto que tiene directo sobre la conducción miocardíaca. Y pues en los pacientes en la clínica podemos ver un ensanchamiento del QRS o una disminución en la capacidad de contractilidad cardíaca. También hay un aumento de neurotransmisores excitatorios, entre estos los más importantes son la dopamina, la norepinefrina y la serotonina. Entonces, esto va a estimular los receptores adrenérgicos y va a producir una vasoconstricción que se va a ver como de manera central y periférica, y más que todo la cardíaca, que es muy importante. También va a haber una estimulación excitatoria de los aminoácidos como el glutamato y el aspartato en el núcleo accumbens, entonces se van a aumentar estos aminoácidos y va a producir también una serie de sintomatología y va a haber una estimulación dopaminérgica del receptor N-metildiaspartato. Sigue, por favor. En cuanto a indicaciones antiguas o pues indicaciones alternativas de esta sustancia, pues hay que tener en cuenta que la cocaína es un alcaloide extraído de las hojas de planta de coca que inicialmente se usaron para fines terapéuticos y médicos. Entonces, lo que les decía anteriormente, por su propiedad anestésica, lo usaban para procedimientos oculares, procedimientos nasales, dentales y de la orofaringe. También lo usaban para tratar enfermedades, entonces decían que disminuía el dolor crónico, que disminuía la sintomatología de la depresión, también muy asociado a sus propiedades estimulantes y aliviaba los síntomas respiratorios agudos. En cuanto a su propiedad estimulante, pues también se ha usado para el aumento de la sensación de energía, para de la disminución del cansancio y para mejorar como tal el estado de ánimo. Listo, en cuanto a síntomas de consumo, pues vamos a ver unos específicos, pues según el sistema afectado. El principal, pues es el sistema nervioso central. Vamos a ver que el paciente va a presentar una euforia intensa, una sensación de bienestar y autoconfianza que produce un aumento de energía y socialización, pues con los demás. Y también puede presentar ansiedad, irritabilidad o paranoia. En el sistema cardiovascular puede presentar taquicardia, hipertensión arterial, dolor torácico de tipo anginoso, arritmias cardíacas e infarto agudo del miocardio. Entonces, estadísticamente, el 40% de los pacientes que presentan un dolor torácico anginoso está presentando un infarto agudo del miocardio. Por eso es muy importante como monitorizar y vigilar este sistema, especialmente en los pacientes que están consumiendo cocaína. En el sistema respiratorio, pues puede producir taquipnea por la misma euforia y por la misma agitación. Y cuando pues es inhalado, puede producir una lesión en la vía respiratoria, produciendo tos o hemoptisis. Otros, pues puede llegar a midriático, puede tener hipertermia, que ya le voy a explicar más adelante también. Puede presentar diaforesis o emesis con náuseas. Listo. En cuanto a complicaciones, la hipertermia específicamente en la cocaína se ha demostrado que aumenta directamente la mortalidad de los pacientes. Entonces, si no se controla a tiempo, pues la mortalidad definitivamente va a aumentar. Esto se produce por una vasoconstricción de la vasculatura periférica por todo su mecanismo de acción de los bloqueos de canales de sodio
y esto va a alterar todo el sistema de disipación de calor, es decir, el calor no va a poder salir y se va a producir este aumento de la temperatura súbita. Y también por su mecanismo de aumento de los neurotransmisores excitatorios como la dopamina. Entonces la dopamina va a modular directamente los centros termorreguladores. Entonces, como se aumenta la dopamina, pues hay un efecto directo en esta termorregulación. En cuanto a complicaciones neurológicas, pues puede producir una ACV, puede producir epilepsia, presentando pues un déficit neurológico lateralizado, cefalea súbita, que pues es por lo que más va a consultar, perdón, el paciente, también un estado mental alterado, y ya, pues también crisis epilépticas. En cuanto a cardíacas, pues dolor torácico, infarto agudo de miocardio, lo que les decía es muy importante eh, monitorizar al paciente en este aspecto. Cardiomiopatía dilatada, falla cardíaca y arritmias de reentrada. Entonces, algo muy importante, como hablando de la cocaína en nuestro contexto colombiano, es que tenemos que saber que la cocaína, pues las concentraciones de cocaína van a ser mayores que si un paciente lo consume en otro país por todo esto del tráfico y de que pues la sustancia va a estar en menor medida y las disuelven y todo esto. Pero acá en Colombia la cocaína pues va a estar más pura, entonces el nivel de toxicidad pues se puede alcanzar con mayor facilidad. También algo muy importante para saber es que cuando el consumo de cocaína se combina con el consumo de alcohol, se produce un compuesto cardiotóxico, que es un metabolito que se llama el cocaetileno, que es totalmente cardiotóxico. Entonces como que ahí va mucho la parte del interrogatorio y de ver cuáles fueron las circunstancias del consumo. Listo. En cuanto a respiratorios, pues puede haber hemorragia parenquimatosa, tromboembolismo pulmonar, que es el que menos se ha registrado, un síndrome que se llama crack lung, que es que el paciente presente fiebre e infiltrados pulmonares, edema pulmonar o también como afecto por insuflación nasal, que es una lesión en la vía aérea superior, que es como quemadura directa, y sintomatología respiratoria, que puede producir tos, productora de esputo, que es un esputo negro, que es muy específico de esta sustancia, dolor torácico, disnea y asma. En gastrointestinales, la principal es la isquemia mesentérica. En todas las vías de administración puede suceder. Y también hay que ver los pacientes que transportan la cocaína de manera empaquetada por el sistema gastrointestinal. Em, Esto podría producir efectos locales que en gravedad pues producen efectos sistémicos porque la cantidad que transportan es grandísima. También puede producirse edema intestinal, úlceras, necrosis, perforación de cualquier parte del intestino y colitis como una presentación principal de la isquemia mesentérica. En cuanto a complicaciones renales, pues puede ser por toxicidad sistémica y por la misma vasoconstricción que se está produciendo como a nivel general. Y pues el paciente nos puede llegar con hematuria, con proteinuria, con dolor abdominal en cualquiera de los flancos y náuseas y emesis. Listo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, lo mismo de siempre, o sea, nosotros vamos a mandar para clínicos con fines médico-legales. O sea, si el paciente, lo que les digo, llega intoxicado y fue inconsciente de que lo intoxicaron, lo drogaron, tal, entonces hay que tomar un compuesto que es un metabolito urinario de la cocaína que se llama la benzoilgonina, que es el principal que se puede tomar en orina. Este dura varias horas, hasta 10 días puede estar en la orina, entonces se puede ordenar, no es rápido que salga, por lo tanto nosotros no vamos a dirigir nuestro tratamiento según ese paraclínico, sino que lo vamos a tomar como una prueba por si la necesitan, en caso tal de que sea una cuestión médica legal. Otras pruebas, un electrocardiograma es esencial en estos pacientes para descartar cualquier afección cardíaca que nos pueda presentar, que es muy probable que sí pueda presentar en la toxicidad, una glucometría, niveles de acetaminofén y otras sustancias de coingestión, pruebas de embarazo en mujeres en edad fértil para descartar otras causas de alteración del estado mental. En cuanto a manejo, lo más indicado es para la agitación psicomotora. O sea, usted resuelva la agitación psicomotora y
todo puede solucionar. Entonces, lo más indicado son las benzodiazepinas, específicamente el diazepam, perdón, de 5 a 10 miligramos intravenoso cada 3 a 5 minutos. Si el paciente nos está presentando una hipertensión grave, es precisamente por este proceso de agitación psicomotora. Entonces, se debe dar sedación con benzodiazepinas y también se debe dar fentolamina de 1 a 2,5 miligramos intravenoso y si no se ve una respuesta, se repite de 5 a 15 minutos hasta llegar a una dosis máxima de 15 miligramos. Algo muy importante es no usar beta bloqueantes, están totalmente contraindicados en el manejo de esta intoxicación. Y también es muy importante manejar vía aérea, como el ABCD de la CLC nos lo indica, pues mirar si necesita oxígeno suplementario o si se produce una sedación total, pues intubación orotraqueal. Está totalmente contraindicada la succinilcolina porque prolonga los efectos de la cocaína y la parálisis que produce las succinilcolinas se va a ver como aumentada en tiempo. Sigue, por favor. Listo, ya puedes seguir. Listo. Cuando ya, como les hago tanto énfasis en estas complicaciones cardiovasculares que nos puede producir el consumo de cocaína, si confirmamos una isquemia miocárdica asociada a este consumo, debemos hacer una serie de acciones y de manejo. Entonces, primero, siempre electrocardiograma pues, para monitorizar. Si encontramos un ensanchamiento del QRS, está indicado la administración de bicarbonato de sodio de 1 a 2 mil equivalentes por kilogramo intravenosa. También se debe proporcionar sedación con benzodiazepinas, antiagregación con aspirina de 325 miligramos vía oral, descartando o pues que cuando no haya clínica de disección aórtica, muy importante. Y se debe dar vasodilatación, soporte para vasodilatación, como la nitroglicerina o la fentolamina. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora vamos con la marihuana, que es una de nuestras últimas sustancias. Sigue, por favor. Si ¿Puedes ver? quieres, deja de compartir y yo comparto. Dale. Listo. Ahí están viendo, qué pena. ¿Me confirman, por favor? Sí, Nata. Gracias. Sí. Listo. Seguimos con la marihuana. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, tenemos dos cosas importantes, los ligandos cannabinoides, que son los endocannabinoides, que van a regular como todos estos procesos de aprendizaje, memoria, respuesta al estrés, dolor, sueño, ingesta de alimentos, y pues todo hace parte de la modulación del control motor. Y los fitocannabinoides, que son ya derivados, pues son externos, derivados de planta de cannabis. Tenemos el más común y el más usado, que es el tetrahidrocannabinol, perdón, que es el THC, el cannabidiol y el cannabinol. Listo. Hay receptores sobre los cuales va a actuar la marihuana, que es el CB1, que los dos están predominantemente en el sistema nervioso central. El CB1 va a tener efectos presinápticos, entonces inhibe la nivelación de todos los neurotransmisores excitatorios que ya les he mencionado y también va a modular y pues a controlar todo esto de actividad motora, la memoria de aprendizaje, la regulación emocional y las funciones endocrinas. Em, y ya, en cuanto al CB2, pues tiene un poco menor, pues menos protagonismo en este contexto
y pues va a estar asociado en efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores y analgésicos periféricos. Bueno, en cuanto a farmacocinética, el THC es el más psicoactivo, el que más usan para estos fines psicoactivos. Inhalado, pues su efecto máximo va a empezar de los 15 a los 30 minutos, va a durar en total 4 horas y 2 a 3 miligramos son suficientes para empezar a producir efectos. Ya, ingerido va a tener un inicio tardío, que va a ser de los 30 minutos a las 3 horas. Y los efectos van a durar hasta o sea, su efecto ya último va a finalizar aproximadamente pues hasta las 12 horas. Y ya de 5 a 20 miligramos son suficientes para producir un efecto clínico. Listo. Entonces, las indicaciones son especialmente para terapias alternativas. Entonces, se ha visto que sirve para manejo del dolor crónico, para la epilepsia refractaria, para la enfermedad de Parkinson, náuseas y vómitos secundarios a quimioterapia, a la ansiedad del trastorno de estrés postraumático. Pero pues estos son todos terapias alternativas. Normalmente en la medicina occidental no se utiliza. ¿Vale? En cuanto a síntomas de abuso, lo que pues los efectos clínicos normales de un paciente que está consumiendo marihuana, pues pueden ser cuando son cannabinoides sintéticos específicamente, pueden presentar un 36% presenta taquicardia. Es como el síntoma más común en los pacientes. Y en la marihuana, pues solo un 13% los está presentando. También pueden presentar agitación, pues como en todas las sustancias, somnolencia o letargo, vómito, alucinaciones, hipertensión, náuseas, confusión, mareo o dolor torácico. Los efectos adversos ya van a ser más específicos, entonces en cuanto a neuropsicológicos son todos los que les hemos mencionado, entonces todos estos efectos psiquiátricos, estas pues confusión, alteración de la memoria, de la concentración, heteroagresividad, dificultad para regular el ánimo. En cuanto a cardiovasculares también son muy similares a los anteriores, hipertensión, taquicardia, dolor torácico, infarto agudo de miocardio o arritmias. Neurológicos, convulsiones, somnolencia, nistagmus, ataxia y dolor y pues, cefalea. En neuromusculares, pues hiperreflexia, hiperextensión de las extremidades, fasciculaciones y gastrointestinales, emesis, náuseas, anorexia o aumento del apetito. Ok, entonces las complicaciones que podemos tener en el sistema nervioso central, vamos a tener una excitotoxicidad. El manejo de este va a ser de benzodiazepinas, antipsicóticos y agonistas GABAérgicos. En la toxicidad pulmonar vamos a tener un riesgo de respiración. Niños usualmente en niños sin casos severos pueden también presentar una neumonía y acá el manejo es el manejo de la aspiración y suspender el uso. En la toxicidad cardiovascular van a tener una bradicardia, el manejo de alta reposición de líquidos, observación y si no mejora, utilizar atropina. En la toxicidad gastrointestinal pueden presentar náuseas y vómito, que se utilizaría antiméticos y antipsicóticos. En la toxicidad renal pueden presentar necrosis tubular aguda o inflamación intersticial. Acá es una reposición de líquidos y se llegan a presentar acidosis metabólica severa, anormalidades electrolíticas severas, oliguria o anuria. Tocaría hacer una hemodiálisis. Si tienen toxicidad musculoesquelético, eh, pueden presentar una rhabdomiólisis y esto se toca manejarla con reposición de líquidos y pueden presentar una reacción de hipersensibilidad, que aquí lo que toca hacer es suspender el uso y se podrían utilizar esteroides tópicos. ¿Quieres sigue? Ok, el manejo, entonces como ya habíamos hablado, el ABCDE, la monitorización, oxígeno y temperatura. Si un paciente tiene una depresión del sistema nervioso central, lo que toca hacer es solo la observación.
Si llega a estar agitado o llega a tener convulsiones, el tratamiento con benzodiazepinas. Si está agitado, también se le podría dar antipsicóticos. Y si las convulsiones llegan a ser recurrentes o llega a estar en un estado epiléptico, se puede hacer una intubación endotraqueal y una sedación con agonista de GABA. ¿Sigue? Y ahora vamos a hablar un poco de la ketamina. ¿Sigue? Ok, entonces tenemos el mecanismo de acción que tenemos los receptores NMDA. Estas están en la mayoría de las células del sistema nervioso central y están implicadas en la nocicepción. Cuando las activamos, vamos a tener una exocitosis dependientes de calcio de vesículas sinápticas que contienen glutamato. Este glutamato se va a liberar en la hendidura sináptica y se va a unir a los receptores NMDA o sinápticos. Y esto va a abrir los canales iónicos, generando una despolarización de la membrana. Cuando utilizamos los agonistas del receptor NMDA como la ketamina, va a generar una modulación de la transmisión glutamérgica y va a generar una anestesia, una analgesia, unas propiedades psicotomiméticas y una actividad antidepresiva. ¿Sigue? Em, y ahora el mecanismo dependiente del NMDA o que no utiliza glutamato, vamos a tener una inhibición de la recaptación de catecolaminas, de serotonina y de dopamina. Vamos a tener unos efectos simpático-miméticos y unos efectos psicomotores. Si llegamos a tener una sobredosis, vamos a tener, vamos a estimular los receptores sigma, vamos a tener unos efectos inhibidores sobre las vías colinérgicas y una actividad antidepresiva a los receptores opioides. ¿Quieres sigue? Eh, Se me trabó. No sé si ya pasa. Dispositivo. Está pasando. Jessica, ¿me escuchas? Jessica, ¿me escuchas? Creo que se desconectó, ya se va a volver a conectar. Se está Perdón. reconectando. Le Sí, den dos se me minutos. acaba de caer el internet. No sé si me están escuchando. ¿Me En escuchan? este momento te escuchamos bien, sí. Eh, ¿Hasta dónde me escucharon? Si quieres, repite esta diapo. Listo. Entonces, la farmacocinética está la del mecanismo dependiente o la de la farmacocinética. Perdón. Esta, repite esta y seguimos. Listo, gracias. Entonces, el mecanismo dependiente del NMDA o que no utiliza glutamato, vamos a tener una inhibición de la recaptación de catecolaminas, de serotonina y de dopamina. Eso nos va a dar los efectos simpáticos y unos efectos psicomotores. Si llegamos a tener una sobredosis, esto va a estimular los receptores sigma, va a tener una actividad antidepresiva, efectos y las dosis recreativas también utilizan los receptores opioides. Si quieres continuar. Farmacocinética, entonces tenemos ahí, tenemos el inicio de acción, entonces en la vía oral es a los 20 minutos, son 30 segundos. La PCP, la vía oral son 30 minutos, la inhalada es de 2 a 5 minutos, la insuflación es de 30 segundos a 3 minutos y la intravenosa es en segundos o minutos. Y la metoxetamina, la vía oral es en 90 minutos, la intramuscular es en 5 minutos, la insuflación es de 30 a 90 minutos y la intravenosa es en 1 minuto. La vida media de la ketamina es en 30 a 120 minutos, la de la PCP es de 4 a 6 horas y la de la metoxetamina es de 120 a 300 minutos. La eliminación de la ketamina es por bilis y por vía renal, la de la PCP es por hepática y renal solo el 10% y la metoxetamina es completamente renal. Dale.
Las indicaciones, la ketamina se sigue utilizando para la inducción anestésica, para el mantenimiento de anestesia, para la sedación, para estado epiléptico refractario, para el estatus asmático severo y para trastornos como la depresión. Dale. Los síntomas de consumo que vamos a tener en el sistema cardiovascular pueden presentar hipertensión, taquicardia, dolor de pecho, palpitaciones, un paro cardiorrespiratorio. Pueden tener alteraciones de la conciencia en el sistema neurológico, agitación, amnesia, alucinaciones, convulsiones o nistagmo. En el respiratorio puede tener una depresión respiratoria o apnea, por eso la depresión respiratoria por eso funciona como un inductor anestésico. Pueden tener dolor abdominal, náuseas o vómito y pueden tener efectos anticolinérgicos como la midriasis o hipertermia. Dale. Las complicaciones, vamos a tener el síndrome catatónico, que va a tener catalepsia, rigidez postural, mutismo, mirada fija, negativismo, nudismo, impulsividad, agitación, violencia y estupor. Puede tener una psicosis tóxica, va a tener alucinaciones y delirios, un síndrome cerebral agudo que puede presentar con desorientación, confusión, juicio alterado, afecto inapropiado y amnesia, pero no presenta ningún signo de un síndrome catatónico. También pueden presentar letargia, estupor, comportamiento agresivo, lío extraño, agitación y euforia. La tríada clásica es nistagmo, hipertensión y un sensorio alterado, ya sea por agitación o coma. Dale. El manejo, pues, no se hace de manera rutinaria la detección toxicológica, por eso es muy importante la anamnesis y el examen físico, como lo hemos repetido. Se pueden pedir electrolitos, glucemia, lactato, urea y latinina, y los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta es algún intoxicante que tenga desórdenes psiquiátricos, que tenga alguna alteración metabólica, que tenga alguna infección o una patología intracraneal, porque puede presentar síntomas parecidos. Continúa. Mm, Chao, para atrás. Discúlpeme que no está funcionando la animación, pero em, básicamente lo que dice la diapositiva es que para la ketamina no existe el antídoto. ABCDE, monitorizar al paciente y esos pacientes tienen una prevalencia de taquicardia y de arritmias, entonces toca estar muy pendientes y monitorizarlos muy de cerca porque pues tenemos riesgo de presentar esto, ponerles oxígeno y controlar mucho la temperatura. Los pacientes pueden presentar una hipertermia, entonces tocaría iniciar una terapia anticonvulsiva y iniciar los métodos de enfriamiento agresivo si tiene una hiperpirexia, o sea que tenga una temperatura mayor a 39 y 40 grados. Si llega a presentar una agitación, se puede primero utilizar restricción física para el acceso intravenoso y así lograr la sedación química con benzodiazepina. La agitación aumenta el riesgo de rhabdomiólisis y de lesión renal aguda, que es una causa de morbimortalidad. Llega a presentar convulsiones, toca utilizar benzodiazepinas y si llega a tener la vía aérea comprometida, toca hacer una sedación con barbitúricos o propofol y hacer una parálisis e intubación endotraqueal. Si llega a tener una hipertensión, normalmente son de corta duración y no se suelen manejar, pero si llega a ser una hipertensión persistente o que tenga una presión arterial mayor a 200-120, el tratamiento es con trinitrato de glicerilo de forma intravenosa. Y pues acá están cuáles son los criterios para la admisión a la UCI, que por ejemplo es que tenga un comportamiento violento, que necesite sedación o una monitorización intensa, que tenga rhabdomiólisis que requiera de hemodiálisis, que tenga una hipertensión refractaria severa, que tenga una hipertermia severa, que tenga un coma prolongado, que tenga un estatus epiléptico o que esté con convulsiones y requieran terapia, que tenga alguna razón para una intubación endotraqueal o que tenga algún trauma secundaria
al comportamiento y pues que necesite de atención en la UCI. Y del otro lado te encuentran los criterios para el darle salida de la UCI, que pues ahí los podemos revisar. Dale. Y bueno, muchísimas gracias. Eso sería todo. Estas son nuestras referencias. Principalmente usamos la guía Critical Care de toxicología, que nos habla como el manejo del abuso de todas estas sustancias. Nata, Jessica, muchísimas gracias por la charla. Creo que estuvo muy completa y lograron abordar una gran cantidad de escenarios en un tiempo muy corto. Doctor José, no sé si tiene algún comentario para hacer antes de seguir con las preguntas. Hola, hola Juan, ¿cómo vas? Bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Quisiera empezar agradeciendo la oportunidad de ser parte del grupo EMIC. Sé muy bien que es un espacio de aprendizaje y crecimiento en el que todos podemos fortalecer nuestras habilidades en medicina de emergencias. Por otra parte, y ya entrando como tal a la temática que estamos tocando el día de hoy, pues todos sabemos que para nadie es una mentira que tenemos un contexto donde el consumo y las emergencias asociadas van en aumento. Y es tanto crucial como responsabilidad de todos nosotros estar preparados pues para identificar, manejar y prevenir las complicaciones en este grupo de pacientes. Y asimismo siempre buscando pues dar o brindar ese enfoque integral basado en la evidencia. Y algo que hago hincapié es que debemos reconocerlo basados en la realidad de nuestro país. Sabemos que Colombia desde hace muchos años se ha visto golpeada por lo que es las sustancias psicoactivas, no solamente tanto en la comercialización, venta y el conflicto que generan ellas, sino también que asimismo conlleva que haya una mayor accesibilidad en grupos poblacionales que no tenían acceso a estas sustancias. Entonces creo que es importante que a partir de ello, conociendo las sustancias psicoactivas y su impacto en la población, pues va a ser fundamental para poder ofrecer esa atención pues adecuada y oportuna que siempre buscamos en el servicio de emergencias. Por último, quisiera agradecer y felicitar a las expositoras por su dedicación frente a la temática. Doctor, muchísimas gracias y completamente de acuerdo. Creo que tenemos una responsabilidad bastante importante frente a este tipo de temas, frente a nuestra realidad. Yo tengo una pregunta y abrimos de una vez el espacio para preguntas. Ya saben que el chat está abierto, pueden levantar la mano si quieren intervenir directamente con el micrófono. Eh, un poco desde su experiencia, doctor, y digamos que desde lo que nos pueda ofrecer, ¿cuáles serían esas banderas rojas, esos signos de alarma o esos elementos en los que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de admitir un paciente en contexto de consumo de sustancias psicoactivas? Porque pues no todo el paciente que viene por algún tipo de consumo va a quedar en observación en urgencias o en su defecto va a requerir algún tipo de atención adicional. Asimismo, no todos los mal viajes van a necesitar atención en urgencias. Entonces, ¿cuáles serían esos elementos particulares que debería yo tener en mente al momento de valorar a estos pacientes para tomar la decisión de dejarlo en urgencias o en su defecto mandarlo a la casa? Ok, ok, Juan. Bueno, excelente pregunta, ¿sabes? Y quiero hacer una salvedad de ahí. Realmente creo que siempre que debemos abordar estos pacientes que tengan estos problemas de sustancias psicoactivas debemos ser muy objetivos. Y creo que es lo que yo haría más como esta respuesta. ¿Por qué? Porque también al querer buscar o poder identificar cuáles pacientes sí, cuáles pacientes no, podemos tener un sesgo en ellos. ¿Sí? Muchas veces se subestima que el paciente que tiene algún consumo de sustancias psicoactivas es así por su consumo y de pronto nos estamos dando cuenta de algunos parámetros extra que pueden tener. Entonces te cito un ejemplo. Tenemos un paciente que tiene un consumo de sustancias crónicas que se conoce, pero que lamentablemente ese día tuvo un trauma craneoencefálico que no desconocíamos, que no conocíamos. Si, por ejemplo, abordamos ese paciente y decimos, no, es que es la sintomatología está derivada nada más por su consumo, vamos a dar obviedad a situaciones que realmente pueden ser críticas y que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Ponle tú, tiene un hematoma, tiene una hemorragia subaracnoidea, tiene algún hematoma o hemorragia intraparenquimatosa que realmente requiere algún tipo de intervención. Entonces, primero, creo que siempre debemos quitarnos ese sesgo de que es un paciente que tiene sustancias, sino que simplemente es un paciente. Y respecto a ello, y como sabemos que pueda estar algo, ese interrogatorio subjetivo que siempre realizamos con otros tipos de pacientes, pues creo que lo más importante es ser muy objetivo. Muy objetivo en qué? En tanto los parámetros clínicos que nos presenta un paciente. Uno que puede ser signos vitales. Si vemos que el paciente tiene una anormalidad en la frecuencia cardíaca o algo, epa, no solamente puede ser por la sustancia, sino puede ser algo derivado que me está generando esto. La bradicardia en el contexto, por ejemplo, del trauma craneoencefálico. Si tenemos, por ejemplo, que tiene una alteración del estado de conciencia que no es estimable o que no viene derivado netamente de su consumo,
pues también son signos de alarma que tenemos que tener. El incremento en la temperatura. Creo que de base, siendo muy objetivo en algo que podemos realizar en el triage, que es ello, podemos ya identificar a grandes rasgos cuál paciente posiblemente requiera. Y al igual también es identificar que el paciente no solamente podemos derivarlo como una salida o no, sino que también tenemos un tiempo de observación. Y ese tiempo de observación puede ser una herramienta que nos ayude a identificar si realmente le puedo dar la salida tranquilo a ese paciente o si requiere que en ese tiempo yo identifique algunos otros parámetros anormales, tengo que hacer alguna intervención médica y estoy de manera oportuna para realizarlo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y aquí tengo solamente una pregunta en el chat relacionado con la pregunta anterior. ¿Existen tecnologías o sistemas de información utilizados en el paciente que ingresa con un posible consumo de sustancias psicoactivas para agilizar el triaje y la toma de decisiones en el servicio de urgencias? Ok, ok, interesante. Bueno, realmente que existe una herramienta específicamente para este grupo poblacional que esté aplicado en triage, realmente no. Lo que se hace en triage y siempre se ha generalizado es por identificar esos pacientes que independientemente o no de la patología que estén presentando, requieren el tipo de intervención. Obviamente sí se puede hacer una salvedad que cuando hagamos ese triage o esa identificación inicial del paciente, podemos dejar como en un ítem o en algún punto en que el paciente está relacionado al consumo de las sustancias psicoactivas. Con ello, al galeno que está haciendo esa atención inmediata, puede brindarle algún signo de alarma para que esté más atento en todo lo que implica como tal el consumo de estas sustancias. Perfecto. Y yo tengo solo una última pregunta respecto a un tema más administrativo, tal vez. En cuanto a la atención de los pacientes en este contexto, ¿cómo deberíamos ubicarlos en un servicio de urgencias? O sea, estos pacientes, teniendo en cuenta que pueden estar agitados, ¿deberíamos llevarlos a algún sitio en especial? ¿Podríamos tenerlo en sala de observación general? ¿Cómo sería ese manejo? Un poco ya desde la visión más administrativa de la especialidad. Ok, ok, Juan. Importante esa pregunta, ¿sabes? Porque realmente cuando nosotros abordamos un paciente, no solamente el medicamento o la intervención que hacemos, sino los espacios. En relación un poco a este grupo poblacional y en relación también con, por ejemplo, cuando tenemos pacientes psiquiátricos, se han buscado que hayan unas herramientas donde se le pueda dar la atención a estos pacientes. Entonces, una es que se haga en un área o en una sala donde esté solo ese paciente y que asimismo se pueda proteger al personal. ¿Por qué? Porque siempre ustedes saben que es importante protegerse a la persona que está haciendo. Entonces, por ejemplo, ¿qué se recomienda? Que se tiene que hablar con el paciente, hacer intervenciones tempranas, evitando que el paciente se lleve a agitar más. Esto simplemente se puede hacer con herramientas de comunicación en un espacio seguro tanto para el paciente como asimismo para el galeno. Entonces, por ejemplo, el galeno se recomienda que se sitúe cerca a la puerta, en dado caso que el paciente se agite, tenga la llamada activa rápido y asimismo se pueda proteger a esta persona. Y es importante lo que tú dices, porque es muy diferente atender a un paciente que posiblemente se está agitando, que se está escalonando y que nosotros podemos hacer una intervención oral netamente, a un paciente en el cual está simplemente en un servicio, una ala de urgencias, el cual está normalmente lleno, en el cual normalmente hay gritos, en el cual normalmente hay una desatención por esa sobrepoblación que tenemos. Entonces, buscar situaciones o lugares seguros, tanto para el paciente como para uno, hacer intervenciones de manera temprana donde podamos hablar, eso finalmente va a llevar a que evitemos un paciente agitado y en vez de estar aplicando intramusculares todos encima, si simplemente hablamos con el paciente, le abordamos, le explicamos y le decimos que tenemos algunas herramientas como darle tú una benzodiazepina oral, vamos a evitar realmente mayores complicaciones a largo plazo. De acuerdo, muchas gracias. Y ya para finalizar, hay una pregunta en el chat. Dice, yo tengo una duda con respecto al caso hipotético donde nos llegue un paciente que estuvo inconsciente proveniente de un concierto o una discoteca. ¿Deberíamos iniciar tratamiento de líquidos o solamente mandamos para clínicos y dependiendo de los resultados de estos se actúa? Ok, ok. Bueno, yo cómo lo abordaría acá, obviamente estoy desconociendo bastantes temáticas del paciente, pero si yo veo que es un paciente en el cual no tengo la contraindicación para suministrar fluidoterapia y en cambio encuentro algunos parámetros clínicos, por ejemplo, el paciente tiene las mucosas secas, el paciente está con turgencia, el paciente está oligúrico, algunas de esas características y asimismo, por ejemplo, en el servicio de urgencias que tenemos la ultrasonografía,
podemos identificar algunos parámetros ultrasonográficos que nos hagan pensar que el paciente tiene alguna depresión del volumen. Si tengo un paciente en este grupo, le administro la fluidoterapia sin ningún problema, porque finalmente lo que voy a hacer es que aumento esa filtración glomerular y va a hacer una excreción mayor de esa sustancia que tenga. Y asimismo y en conjunto, como siempre trabajamos en urgencias, es ir tomando los paraclínicos necesarios para que eso nos determine el cambio en conductas. EKG, gases arteriales, hemograma, glucometría, entre otros, porque finalmente estos paraclínicos lo que nos van a llevar es que tomemos decisiones y realmente hagamos un cambio, un impacto en la salud del paciente. Listo, Doc. Sebas, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una pregunta para el doctor, gracias. Pues, doc, una pregunta relacionada con el paciente agitado que pues realmente por medio de la desescalada verbal y el manejo farmacológico vía oral no es posible y pues toca sí o sí darle un manejo vía intramuscular, digámoslo así, pues inmovilizarlo de cierta manera. ¿Cómo se puede evitar, digamos, algún tipo de evento traumático, digámoslo así, a nivel psicológico para estos pacientes? Pues porque esto supone, pues, a pesar de que el paciente esté agitado, pues siento que en cierta manera un atento, pues, sobre la integridad de libertad de cada uno de esos pacientes. Ok, ok, Sebastián. Bueno, interesante pregunta y sí, algo que tú dices siempre es la libertad, ¿no? Finalmente nosotros no somos verdugos de nuestros pacientes, sino finalmente somos la herramienta de ayuda a ellos. Y en lo que dices, una de las herramientas que podríamos tener en cuenta son, por ejemplo, el uso de las benzodiazepinas. Ustedes saben que normalmente el paciente agitado, una de las primeras líneas en contextos generales, obviando algunas contraindicaciones, son las benzodiazepinas. Y ustedes recuerden que uno de los mecanismos de acción o uno de los beneficios que tienen las benzodiazepinas es generar esa amnesia retrógrada. Entonces, muchas veces va a pasar de que estos pacientes, cuando les suministramos las benzodiazepinas, no van a tener un recuerdo de ese momento desagradable. Respecto a lo que tú dices de sujetar al paciente, es importante. Sujetar al paciente no es esa concentración enzimática de todos arriba, sino que simplemente debe ser un equipo organizado en el cual debe haber un líder que normalmente es el emergenciólogo o cualquier otra persona que esté de pronto en ese cargo. Y asimismo, esa contención se tiene que hacer en 4 o 5 puntos. Entonces, cada una de las personas que tenemos, una persona se sitúa en miembro inferior izquierdo, otra persona se sitúa en miembro inferior derecho, otra persona se encarga de las extremidades superiores y el líder sitúa en la cabeza detrás del paciente y la sujeta. Esto es con el fin de que el paciente no vaya a realizar movimientos extremos en los cuales lo pueda lesionar, secundario a su contención o secundario pues a la agitación que está presentando mientras llegamos y realizamos la administración del medicamento, que en este caso lo que te digo, una buena opción serían las benzodiazepinas. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, para servirte, Sebastián. Bueno, y ya la última pregunta para cerrar. ¿Qué tanto se usan en Colombia las pruebas médico-legales que mencionaron las doctoras en la charla? Ok, bueno, reconocer que estas pruebas realmente tienen implicancia más que en el acceso o en el momento que nos vaya a cambiar los parámetros clínicos que vayamos a tomar, no tanto. Un poco de lo que decían ellas en la charla y esclarecían es que son más que todo en una conducta médico-legal, un paciente que después vaya a poner X o Y denuncia en la fiscalía y demás, se tenga algún sustento de que realmente pasó ese hecho. Si el sistema, porque varía mucho, depende de la institución en la cual estés, tiene la disponibilidad para hacer el acceso y toma de estas muestras, realizarlo. ¿Cuáles hay en términos generales? Y lo que yo he visto en mi experticia clínica es que hay ya hospitales que son públicos, que de pronto no tienen un alto grado de complejidad, que tienen acceso como tal a las sustancias. Y en dado caso que como tal no se tenga el acceso para poder procesar la muestra, lo que se hace en ellos es que lo remiten. Entonces, independiente o no, se toma la muestra del paciente, se lleva al laboratorio, se conserva y ellos buscan un sitio de remisión donde se pueda hacer el procesamiento de la muestra. Perfecto, Doc, muchas gracias. Bueno, ya no tenemos más preguntas, entonces creo que podemos dar por finalizada nuestra sesión del día de hoy. Una vez más, para Natalia y para Jessica, muchísimas gracias por la iniciativa, por estar participando con nosotros haciendo la charla. Y doctor, bienvenido una vez más. Le agradecemos infinitamente por también su iniciativa de querer estar acá y querer participar de nuestro proyecto académico. Y sabe que este es un espacio con el que siempre va a poder contar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, estaremos atentos y cualquier cosa que podamos hacer para seguir creciendo, sabe que cuentan conmigo. Muchas Muchísimas gracias, gracias Doc. a todos.
Muchísimas Que gracias. descansen y que tengan feliz noche. Adiós.